Listo, chicos. Bueno, ya después de lo trabajado, que vendrían siendo todo lo de los órganos de los sentidos, las estructuras sensoriales en los humanos, resulta que nosotros podemos hablar que parte de conocer que un organismo se determine como vivo o no es porque cumpla unas funciones específicas. ¿Listo? Una de ellas viene siendo entonces la recepción sensorial, es decir, la respuesta frente a un estímulo del ambiente, lo que nosotros llamamos como relación. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Será que los organismos unicelulares, aquellos conocidos como bacterias o protistas, bueno, protozoos, presentan estas estructuras sensoriales, presentan receptores sensoriales? ¿Será que podemos decir que ellas sienten? Sienten de pronto, no sé, un ejemplo, un cambio en el agua o en el hábitat en el que esté, ya sean acuáticos o sean aéreos, o será que pueden distinguir un cambio en la luz o pueden distinguir un cambio en comportamiento de algún predador que se acerca o alguna presa que se acerca. Bueno, todas estas preguntas vamos a irlas desarrollando a medida de que vamos trabajando la temática. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? El día de hoy vamos a iniciar el tema como tal, que se denomina las respuestas que implican la liberación de sustancias y movimientos. Por lo tanto, ese va a ser nuestro título. ¿Cuál va a ser nuestro subtítulo? Bueno, va a ser la biomimesis. ¿Por qué la biomimesis? Resulta que la intención de nuestra clase el día de hoy o la finalidad de nuestra clase es reconocer y explicar las estructuras que participan en las respuestas que corresponden a los estímulos del ambiente de organismos ya sean unicelulares o multicelulares. Iniciaremos entonces dando paso a los organismos unicelulares y a los multicelulares más sencillos, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué trabajaremos? Bueno, cuando nosotros hablamos de una respuesta que implica la liberación de sustancias y movimientos, estamos hablando de específicamente cuando nosotros tenemos algún estímulo provocado por el ambiente, los organismos van a tener una respuesta, ya sea segregar una sustancia o tener un movimiento específico. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Todos estos sistemas, todas estas respuestas que nosotros tenemos frente a estas condiciones del ambiente, nos va a efectuar o nos va a relacionar a todo organismo frente a las funciones vitales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que para cualquier organismo se reconozca como un organismo vivo es porque tiene que responder a estas tres funciones, la de relación, la de nutrición y la reproducción. Sabemos que reproducción, bueno, tener descendientes, nutrición, tomar entonces nutrientes, ya sean sustancias, sean moléculas, indefinidamente, simplemente tomar nutrientes del ambiente. ¿Para qué? Para formar o constituir lo que es materia y energía. ¿Listo? Y ya por último tendríamos la relación, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿En qué consiste? En recibir los estímulos del exterior y responder adecuadamente. Obviamente, un ejemplo. Entonces, digamos, nosotros vemos que se nos está acercando un león que está, bueno, defendiendo quizás su territorio o está hambriento. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a ese estímulo? No va a ser irnos a meternos a la boca de él, ¿cierto? Siempre va a ser como intentar la protección, listo, la supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? Todos los organismos son capaces de percibir los estímulos ambientales y dar una respuesta frente a ello. Un ejemplo podemos entonces decir las bacterias. Cuando nosotros estamos frente a una bacteria, quizás en un microscopio, en algún momento tengamos la oportunidad de poder utilizar el microscopio y observar alguna bacteria o algún protista, algún protozoo, vamos a tener que hacerlo a una luz suave, ¿sí? A un flujo de luz suave. ¿Por qué? A una intensidad, qué pena. ¿Por qué? Porque ellos son sensibles a la luz. Entonces, si nosotros le aplicamos mucha luz, ¿qué va a suceder? Bueno, hay algunas bacterias que directamente o mueren o si no, se esconden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su respuesta es para lograr la supervivencia. Listo.
También tenemos entonces que hay plantas que captan los cambios de la dirección de la luz. Allí es lo que encontramos nosotros, como por ejemplo en los girasoles. No sé si de pronto hemos mirado un cultivo de girasoles en algún momento. ¿Qué sucede? Los girasoles, ellos a medida de que van creciendo, obviamente sus órganos son muy jóvenes, son muy flexibles, lo mismo que sucede con nosotros los humanos cuando estamos en proceso de crecimiento, o bueno, en este caso ustedes. ¿Qué sucedería? Estos girasoles son capaces de girar o dar más bien tomar los cambios en la dirección de la luz. Es decir, ellos en la mañana, cuando reciben el sol, están siempre girando en dirección al sol. Es decir, toman todo el curso del sol en el día y en la noche pasan del oeste al este para que en la mañana puedan volver a recibir el estímulo del sol. ¿Listo? Pero así entonces como tienen estos comportamientos, estos movimientos, los organismos, también tenemos que hay otros que presentan más bien ya no movimientos, sino que son organismos sésiles, es decir, que están siempre en un mismo lugar y lo que van a hacer es secretar unas sustancias, unos compuestos químicos que le permitan como tal al organismo, ya sea un predador que se está acercando, alejarse o simplemente si están por una competencia por el alimento, pues matar al otro organismo para él simplemente tener ahí directamente el alimento. ¿Sí? Esto ocurre mucho en lo que son los hongos. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a la biomimesis. Específicamente, después de todo esto hablando de estímulos y respuestas, ¿qué sucede? En las ciencias, todo, o más bien en la naturaleza, todo tiene una razón y es perfecto, ¿sí? Todo fluye perfectamente, todo es en el equilibrio. ¿Qué sucede? Nosotros los humanos hemos tomado como en ejemplo o en observación de los organismos cómo viven ellos, cómo son capaces entonces de ellos específicamente adaptarse a los ambientes y tener estructuras especializadas para constituir lo que vendría siendo, bueno, la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De allí parte la biomimesis. ¿Qué es la biomimesis? Es la ciencia que específicamente va a estudiar la naturaleza y va a desarrollar tecnologías similares a la naturaleza para dar quizás algún avance científico o también para dar una comodidad al ser humano, ¿sí? Un ejemplo entonces tenemos acá lo que vendría siendo, esta es la probóscide o es la estructura por la que ingresa la sangre de un zancudo. Esto vendría siendo un zancudo y este es lo que ellos introducen en nuestro cuerpo o en nuestra piel para tomar la sangre de los vasitos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues se ha tomado como copia la estructura de ellos, y lo podemos ver acá un poco más aumentado, se ha tomado la estructura de ellos ¿para qué? Para desarrollar lo que vendría siendo una jeringa y de esta forma intentar que, así como nosotros no logramos como tal sentir dolor cuando los zancudos ingresan la probóscide a nuestro cuerpo, dar una igualdad con las jeringas, intentar que cuando nos vayan a aplicar alguna vacuna o sacar sangre específicamente por medio de la jeringa, pues no tengamos ninguna sensación de dolor. ¿Listo? Lo mismo ocurrió también para el desarrollo del velcro. El velcro nosotros lo utilizamos en muchísimas cosas. En zapatos lo utilizamos incluso para los cargadores, ¿no? Para amarrar los cargadores, los cables. Específicamente también se utilizan hasta los astronautas, ¿sí? ¿Qué sucede con el velcro? El velcro fue una idea planteada a partir de cómo cuando nosotros vamos a un campo se nos pegan todas estas semillitas en nuestro cuerpo, ¿sí? El tan conocido cadillo. ¿Cómo hace el cadillo para pegarse en nuestro pantalón? Bueno, esas estructuras dieron idea de cómo poder explicar o cómo generar un nuevo material que nos ayude. ¿Para qué? Bueno, alguna comodidad específica, por ejemplo, el orden. Para nosotros no tener un poco de cable regado, simplemente utilizamos un velcro, amarramos y organizamos, ¿sí? Es más como para comodidades humanas, aunque hay otros que son para desarrollos científicos, como lo que viene siendo en las vacunas, ¿listo? Las inyecciones. Bueno,
De acuerdo a las respuestas en organismos unicelulares. Bueno, cuando nosotros hablamos de un organismo unicelular, vale la pena recordar que unicelular quiere decir de única célula. Están ellos solitos. Como están ellos solitos, son muy individuales. ¿Qué sucede? Ellos están directamente siempre en contacto con el ambiente externo. ¿Sí? Que es muy diferente en nosotros, por ejemplo, que somos organismos multicelulares, que no siempre todas nuestras células están en contacto con el ambiente externo. Por ejemplo, los pulmones, el estómago, ellos están protegidos internamente, entonces no están en contacto con el ambiente externo. Listo, mis chicos. Bueno, en la respuesta en organismos unicelulares habíamos quedado en el anterior video que los organismos unicelulares siempre van a permanecer en contacto directo con el ambiente externo, ¿sí? Estos entonces van a recibir estímulos o van a percibir estímulos que tengan que ver con la variación en la intensidad lumínica, ya sea la concentración pues del medio en el que vive, si es acuático, concentración de agua y sales, ya entonces van a percibir de acuerdo a la presión y a la temperatura, ¿listo? Bueno, de igual forma con los organismos unicelulares tenemos que las alteraciones siempre o todos estos estímulos son recibidos mediante la membrana celular, ¿sí? ¿Qué hay en la membrana celular? Bueno, son unos receptores específicos que lo que organizan son las respuestas para que el organismo pueda desarrollar su vida normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la capacidad específicamente de si se sienten incómodos en algún lugar, lo que van a hacer es directamente alejarse, o si lo que están necesitando es una presa y se está acercando, pues ellos van a tender a acercarse, ¿verdad? Bueno, como tal, esto de alejarse o acercarse también interviene en los tipos de respuesta. ¿Qué sucede? Vamos a tener tres tipos de respuestas específicos. Una que es la respuesta estática, que implica la transformación en la estructura celular. Resulta que hay algunas bacterias que específicamente tienen un proceso que se denomina enquistamiento. ¿Qué es el enquistamiento? Bueno, el enquistamiento directamente es cuando el mismo organismo es capaz de formar como si fuese un quiste, como si formara una capa que lo cubre, lo protege, pues porque en algún momento ha habido un caso extremo en su ambiente, ¿sí? Vamos a tener entonces también las respuestas secretoras. ¿Qué es la respuesta secretora? Es cuando específicamente el organismo está produciendo alguna sustancia, ¿sí? Es lo que sucedía con los hongos, el ejemplo que yo les daba. Los hongos específicamente, pues parte de su proceso de nutrición, ellos secretan o producen sus sustancias para que, bueno, ya sea para tomar el alimento o específicamente para alejar a los organismos que vienen a competir con él por el alimento. Y por último, y no menos importante, los tactismos. ¿Qué quiere decir los tactismos? Son todas las respuestas que implican los movimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener específicamente cinco tipos de tactismo? Vamos a tener el geotactismo. Geo significa a través de la fuerza de gravedad, entonces va a ser una respuesta a la fuerza de gravedad, un movimiento respecto a la fuerza de gravedad. Vamos a tener un fototactismo, que foto nos referencia a la luz, entonces va a ser una respuesta a la luz. Vamos a tener un termotactismo, que hace referencia a una respuesta a la temperatura, un hidrotactismo, respuesta al agua, la búsqueda del agua, y un quimiotactismo, respuesta a las variaciones en las sustancias químicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en algún momento puede haber lo que nos decía anteriormente, un aumento en la concentración de sales. Bueno, y eso puede dañar entonces el organismo. Lo que va a hacer es que él se va a alejar de allí, ¿sí? Esto es referencia al quimiotactismo. Bueno, ya ahora entonces nos vamos. ¿Qué tipos de respuestas tendrían específicamente cada grupo de organismos? Recordemos que nosotros podemos categorizar a los organismos según qué, pues según específicamente el reino en el que vivan, ¿no? Tenemos 5 tipos de reinos en la naturaleza. ¿Cuál es el primero? El reino Monera. Tenemos el reino Protista, tenemos el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia, ¿cierto? En el Monera, ¿qué encontramos? Bueno, las bacterias y las arqueobacterias. Específicamente vamos a hablar de bacterias en general. Resulta que ellas, como tal, no tienen estructuras específicas. ¿Para qué? Para, pues,
organizar una respuesta como muy funcional. Entonces lo que sucede es que externamente de su membrana van a tener unas proteínas, ¿sí? Unas sustancias, unas moléculas que actúan como receptores de los estímulos. Las proteínas son las encargadas de recibir todo el estímulo específicamente del ambiente, ¿sí? Y envían señales a estructuras que vienen siendo ya los flagelos o los cilios, según corresponda también en el organismo. Entonces, ¿cuáles son los flagelos o los cilios? Bueno, los flagelos son todas estas colitas largas que son desprendimientos del citoplasma, estas colitas largas, y los cilios vienen siendo estos pelitos que igualmente también son desprendimientos de el citoplasma. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una respuesta positiva y vamos a tener una respuesta negativa. La respuesta positiva, ¿qué va a ser? Cuando el organismo se acerca al estímulo, puede ser entonces cuando la bacteria está viendo o se está buscando el alimento, entonces se va a acercar a ese alimento para poder captarlo. Mientras que una respuesta negativa cuando se está alejando, por ejemplo, si hay algún predador que lo quiere devorar, lo que va a hacer es que se va a alejar, pues para poder sobrevivir, ¿verdad? Listo. En las respuestas en los protistas ya vamos a encontrar un poco más avanzado el sistema de respuestas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los protistas hacen parte de los organismos unicelulares eucariotas, ¿verdad? Entonces ya van a tener unas estructuras definidas internamente. Entonces los protistas como tal van a captar de acuerdo al estímulo, van a generar unas respuestas, ¿sí? Entonces, específicamente estas respuestas son del ambiente donde habitan, el tipo de nutrición y también depende de la capacidad del movimiento. Entonces encontramos algunos protistas que son autótrofos y otros que son heterótrofos. Los que son autótrofos tomamos el ejemplo de las algas, ¿sí? Son organismos fotosintetizadores, igualmente que algunos heterótrofos como la euglena, que es el ejemplo que tenemos acá, que presentan entonces cloroplastos, pueden efectuar la fotosíntesis, ¿listo? Pero ¿qué sucede? Las algas responden a los estímulos de la luz, entonces ya son fototactismo, ¿sí? Presentan un fototactismo. ¿Qué quiere decir? Pues si necesitan la luz y se encuentran al fondo del mar van a morir, ¿verdad? Entonces ya lo que van a hacer es intentar subir, ascender en las columnas de agua. ¿Para qué? Para poder captar la luz. Mientras que en los protistas heterótrofos vamos a encontrar tres tipos de movimientos. Un movimiento ameboide, un movimiento vibrátil y un movimiento contráctil. El ameboide es muy característico de las amebas, que viene siendo una deformación en su estructura, acá lo podemos ver, en el que ellos abrazan una presa, la encierran y la internan en su cuerpo, la alimentan, ¿sí? Se alimentan de esa forma. Estos bracitos que se forman se denominan pseudópodos. La vibrátil, entonces, específicamente, cuando nosotros encontramos que mediante cilios, que vendrían siendo estos pelitos a los lados, o flagelos, que es el caso de la euglena, van a intentar moverse de tal manera de o captar alimento o alejarse de una presa. Listo, entonces acá encontramos la ameba y acá vamos a encontrar lo que es la euglena. Y vamos a encontrar también muy característico el paramecio, ¿sí? Que se mueve mediante cilios. ¿Sí? Podemos ver en una capita que externa como si fuese unos pelitos. Y por último tendríamos el contráctil, que el contráctil simplemente es que se encoge o se alarga en una misma dirección, pero no se desplaza, ¿sí? Es muy característico como tal de un organismo que se llama vorticela. Ellos ¿cómo comen? Bueno, ellos se estiran y buscan el alimento cuando ya lo tienen cerca y también tienen unos cilios en la parte de su boca que hace la forma de campanita. Ellos mueven esos cilios y hacen como si fuese un flujo de agua y acercan el alimento. Listo. Ahora tendríamos la respuesta en los organismos multicelulares. ¿Qué sucede? Se encuentra específicamente en organismos sésiles, que quiere decir sésil que no se puede mover. ¿Listo? Por lo tanto, ellos tienen que efectuar como tal una alternativa para poder alimentarse. Entonces, como son sésiles, no presentan estructuras de locomoción, es decir, no presentan estructuras para moverse. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Responden a estímulos principalmente del alimento
¿Y cómo sucede eso? Bueno, resulta que ellos, acá tenemos la estructura básica de un hongo. En la parte de abajo vamos a encontrar entonces las hifas, que son como si fuesen una especie de filamentos específicos que ayudan a captar el alimento. ¿Listo? El conjunto de hifas, entonces, ya es lo que nosotros conocemos como micelio, que es lo que hace parte. ¿Listo? Estas, por medio de estas hifas y del micelio, es lo que nosotros podemos identificar que los hongos expulsan estas sustancias, ya sea para matar protozoos, para matar gusanos nematodos o simplemente para tomar del ambiente, de su entorno, el alimento que necesita. ¿Listo? Pero resulta que hay otros hongos que cuando presentan condiciones extremas, ya sea de temperatura, de humedad o falta de alimento, forman específicamente este cuerpo fructífero, ¿sí? La parte externa que nosotros conocemos de un hongo. Este cuerpo como tal es fácil de degradar y lo que va a hacer es que cuando se degrada va a asegurar la supervivencia del hongo. ¿Por qué? Porque se va a degradar y todas las hifas van a tomar el alimento cuando se degrada este cuerpo fructífero. ¿Listo, mis chicos? Entonces, ¿qué nos quedaría de actividad como tal? Dibujar la estructura de una ameba, una vorticela, una euglena, un paramecio y un hongo, efectuando su respuesta frente al estímulo del ambiente. Puede ser ya sea frente a un predador, o sea, una acción dinámica, una respuesta dinámica por movimiento, o puede ser simplemente una respuesta como un quimiotactismo. ¿Listo?